presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el día de ayer nos enteramos que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un recurso impulsado por la Asociación Civil JUFET, que es esta asociación de jueces y magistrados que se están oponiendo sistemáticamente a la reforma judicial y que son los mismos que están promoviendo el paro de labores, que para algunos juristas es ilícito porque no forma parte de los derechos laborales para jueces y magistrados, y en este caso también ministros que están también en paro solidario. Preguntarle, presidente, sobre este tema, porque ese recurso lo que busca es una consulta a ministros y ministras de esta Suprema Corte para que decidan si la Corte puede frenar el proceso legislativo, es decir, que se ordene al Congreso de la Unión ya no discutir la reforma al Poder Judicial. Preguntarle su opinión, sobre todo entendiendo que usted aquí en esta misma conferencia matutina hace unos meses había denunciado un intento de golpe de Estado técnico que también provenía de ese Poder Judicial en el contexto de las elecciones del 2 de junio, bueno, del pasado 2 de junio, y como parte de toda una estrategia que ha orquestado pues este Poder Judicial capturado por no solo el conservadurismo, sino sobre todo por sectores económicos muy poderosos y que siguen en esta misma maquinación. Entonces, su opinión, presidente. Gracias. Toda la información, porque ni modo que salga esta información en Televisa o en Azteca con Azucena, o cómo se llama, El Universal. Qué bárbaro el Universal. Ya casi le llega al Reforma. Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional. Sería pues una arbitrariedad y esto pues afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios, y que son partidarios de la corrupción, abiertamente. Entonces no creo que eso prospere, porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral. Y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal Electoral. Pero ahora está peor, porque es la intervención de la Corte, o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos, y quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa, es el Poder Legislativo. No puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función. Sería pues una intromisión burda, más que un exabrupto.
no creo por eso que prospere ese propósito. Y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores. Como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma al Poder Judicial, porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Veo que Claudio X González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, del interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. El poder judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías. Está más que demostrado, aunque hay excepciones. Predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso. ¿Por qué no apostar a renovar el Poder Judicial, a limpiarlo de corrupción, a purificarlo para que exista un auténtico Estado de Derecho? ¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos? ¿Van a seguir representando esos intereses? Porque eso está demostrado. Nos cancelaron leyes que era para seguir garantizando que no aumente el precio de la luz, porque quieren, a como dé lugar, que sigan las empresas extranjeras dominando, acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, para dejar en estado de indefensión a los consumidores y que puedan cobrar la luz al precio que se les dé la gana. ¿Eso es lo que quieren seguir manteniendo? ¿El seguir con los sabadazos? ¿El que tiene dinero para comprar su inocencia? ¿Cuántos jueces están en la cárcel? Magistrados, ministros, en años, 20, 30 años, no se juzga a un solo integrante del Poder Judicial. ¿Vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que van a defender? Y no hay ningún problema, nosotros estamos acostumbrados a luchar por nuestros ideales, por nuestros principios, por causas justas. Y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero va a quedar muy claro quiénes se oponen a combatir, a erradicar, a desterrar la corrupción de nuestro país. Eso que es el cáncer que más daña la vida pública de México. Entonces, esto lo expreso porque estoy viendo de que Claudio X González llamándoles, a ver, defínanse. Sí, presionándolos, pero lo está haciendo de manera abierta. ¿Y quién es este señor? Pues un representante de los que se sentían dueños de México, los que llevaron al país a la decadencia, los que empobrecieron a la mayoría de los mexicanos, los que se dedicaron a saquear al país desde la época de Salinas. Su padre fue asesor económico de Salinas, siempre el dirigente de estos traficantes de influencia. Y quieren continuar con lo mismo. Es interesante que se hable sobre esto y también que no manipulen. Es lamentable el papel de la mayoría de los medios
de información convencional, toda la campaña de desinformación, de mentiras, de calumnias. Ayer saqué lo del reloj, pero luego me di cuenta. O sea, tiene como 250 vistas la mentira. Los extremos se tocan. Bueno, adelante. Ah, y ya también tomé una decisión, para ustedes. Porque tengo otro, no tan bueno como este, pero tengo otro. Sí, se los voy, lo vamos a rifar aquí entre ustedes. El último día. Así me lo aceptan. O sea, todos los que han venido a que agarren su número. No, nada más los que han estado desde el principio, en las mañaneras, que se han desmañanado, su número y se lo entrego aquí. Aquí lo sacamos. El último día, que va a ser el lunes 30 de septiembre. Ya. ¿Y los tamales? Bueno. Presidente, en este mismo tema, preguntarle, porque ya se presentó una iniciativa en el Senado de la República para extinguir este privilegio de las pensiones vitalicias a los ministros y ministras en retiro. Pues se sabe que no solo es el caso de Diego Valadez, sino también, de acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros, son más de 30 los que reciben esta pensión vitalicia, incluidas 13 viudas. Pero también otro que llama la atención es el caso de Eduardo Medina Mora, quien fue titular del CISEN, bueno, entre otros cargos que tuvo en la vida pública, y que salió de este cargo a los 4 años, 4 meses, justamente por un tema de presunta corrupción, que no era su patrimonio acorde con sus ingresos. Él también forma parte de esos privilegiados. Preguntarle si no es tiempo también de revisar las otras pensiones vitalicias que tienen este cariz de privilegio. Por ejemplo, en el Banco de México se le sigue pagando una pensión vitalicia a Ernesto Zedillo y a otros exfuncionarios de ese nivel. Y en NAFIN se le paga a José Ángel Gurría también una pensión vitalicia. Si no es momento de revisar estos privilegios de forma pareja y contundente para acabar con pues este dispendio del dinero público. Bueno, nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma. Y faltan, desde luego, otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal. Porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda, es sinónimo de corrupción. Porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17, que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera Constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera Constitución en el mundo. Y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma del Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes. La ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, las tenemos por ahí en mi último libro. Un repaso. Y me gustaría que me dijeran cuáles reformas ustedes conocen que se hayan hecho en beneficio del pueblo. Entonces, hace falta más. Hemos avanzado. Bueno, ni siquiera estaba en la Constitución, o mejor dicho, se quitó de la Constitución el que la corrupción era un delito. Se reformó con Salinas el Código Penal. Pero lo más reprobable es que se reforma el Código Penal para
que no se considere como delito la corrupción y al mismo tiempo se empieza a hablar de que se va a crear un organismo anticorrupción de estos organismos autónomos que sirvieron nada más de parapeto, de pantalla. Incluso hasta se legisló para crear la Fiscalía Anticorrupción, pero no era delito la corrupción. Y qué casualidad que se modificó el Código Penal en 1994. Con Salinas. Y así, todos los cambios. Hay escépticos que se hacían o estaban dormidos. Conviene subrayar que durante el periodo neoliberal, los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Aquí empieza la piñata. Entregaron cientos de empresas. Entregaron Teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron el ejido. Todo eso contrario a lo que establecía en su origen la Constitución del 17. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. Esa fue una reforma. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. Acabaron con la propiedad social, con la propiedad comunal, con el ejido, modificando el 27 de la Constitución. El 6 de mayo de ese mismo año, los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. Es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales, algo que no sucede en ningún país del mundo. El que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata. Pues eso se hizo en este periodo neoliberal. Esto ya se corrigió. Ahora sí tienen que resolver. ¿Saben qué logramos en el sexenio? Como 40,000 millones de pesos. ¿Para qué sirvieron esos 40,000 millones? Fueron las sociedades de madres, de padres de familia, para que le dieran mantenimiento a las escuelas públicas. Lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. Vendieron, en la época de Salinas, Cananea, en Sonora. Además, en ese sexenio entregaron 6,600,000 hectáreas. 6,600,000 hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a 3 consorcios del país. El 22, aquí miren, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. No más que ya nosotros no hemos dado ninguna concesión y como se cobran ya los impuestos, al contrario, están devolviendo los títulos de concesión, que además se usaron
para la especulación financiera. Porque ¿cuándo van a terminar? ¿Cuándo terminarían de explotar 90 millones de hectáreas en minería? Nunca. Casi la mitad del país, que tiene 200 millones de hectáreas, el territorio nacional, pero 90. Pues ¿cuándo termina? Nunca. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera. Ni siquiera invirtieron nada. Un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo, con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? 3. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo de los 3 campos exploratorios privados? 30,000 barriles diarios. Ni siquiera en el Porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada de suelo patrio. El 22 de diciembre de 1992, los legisladores del PRIAN aprobaron la reforma a una ley secundaria. Esto es interesante para los que hablan de legalidad, los constitucionalistas, que nunca dijeron nada. Se reformó una ley secundaria, no la Constitución, el 22 de diciembre de 1992, en contra de la Constitución, que permitió a empresas privadas, principalmente extranjeras, generar energía eléctrica. No podían hacerlo. Estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. Y aquí abrieron. En ese entonces echaron a andar una campaña a los medios, que siempre han sido alcahuetes de estos corruptos, amenazando, difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar. Al grado que cuando llegamos, solo el 38% de la energía eléctrica, después de esto, avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal solo generaba el 38% de toda la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora ya recuperamos, ya se rescató la Comisión Federal de Electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz. Hoy tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares. En ese entonces, cuando escribir 46% de la energía eléctrica que se consume en el país. Con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación, se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas, ya lo expresé. El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3º constitucional para limitar la gratuidad de la educación solo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria. Desde entonces, alrededor de 300,000 jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior, con la mentira venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Es la privatización de los ferrocarriles nacionales, que llevaban siglo y medio. O sea, acabaron. A ver la roca, mira, eso no lo puedo hacer yo. Pero no, déjala. Es que ahorita, a favor, 290, en contra 173, que hablan, ¿no? Ahora de la aplanadora. Este señor fue gobernador de Nuevo León y este participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Siendo del PRI, le ayudó al PAN. Y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto. Esto para los jóvenes, ¿no? Porque hay mucha desmemoria. Miren lo que decía Zedillo, que esto estaba de moda en ese entonces. No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía. Tenían otra. Tenemos que ajustarnos el cinturón. Y siempre el que se ajustaba el cinturón
o al que se le ajustaba el cinturón era el pueblo. El gobierno no se ajustaba el cinturón. Pues con Zedillo es que desaparece, por poner un ejemplo. La Suprema Corte quitan a todos los ministros de la Corte y los manda a su casa, pero con una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. Esos no se apretaban el cinturón. Adelante. Entonces se privatizan los ferrocarriles. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. O sea, termina, les entrega los ferrocarriles, termina su mandato y se va a trabajar a esa empresa extranjera. El 23 de mayo de 1996, legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, las AFORES, lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras, administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y con ello la administración, sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad a los derechohabientes. Sobre esto lo corregimos ya, porque las comisiones que le cobraban a los trabajadores por manejar sus pensiones eran de las más altas del mundo. Y hicimos una modificación a la ley y logramos reducir el cobro de comisiones. Y desde que se redujo el cobro de comisiones, han habido ahorros, a ver si no me equivoco, como del orden de 30,000 millones de pesos en favor de los trabajadores. Lleva 2 años de aprobada esa ley, creo que 3, fue en el 2020. Esto lo corregimos. Sí. Los costos de la intermediación se redujeron, pero no solo eso, ya se creó el Fondo de Pensiones del Bienestar, porque esta reforma significó de que un trabajador no se iba a jubilar con el 100% de su sueldo, sino con el 30% de su sueldo. Por eso, díganme, ¿qué reformas fueron para beneficiar al pueblo de México durante el periodo neoliberal? El 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, de 1998, diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA, que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública. En la actualidad, al 31 de diciembre de 2018, esta deuda rebasa el 1.200.000 millones de pesos. Y de 1995 al 2018, se han destinado solo para pagar intereses más de 800,000 millones de pesos del presupuesto nacional. La pregunta es, estos recursos hubiesen, o mejor dicho, la observación es, nada más con el pago de estos intereses, 800,000 millones de pesos, hubiese alcanzado para impulsar actividades productivas, crear empleos y promover el bienestar del pueblo. Se ha pagado de intereses, porque esto es hasta el 18, como 1.300.000. Es la suma de lo que se invirtió en el Tren Maya, en el tren del Istmo, en la refinería de Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, y sobra. Para que vean lo que significaron estas reformas. Sí, estamos hablando nada más de intereses, porque son alrededor de 40-50,000 millones de pesos por año de pago de interés, para salvar a los de arriba y convertir las deudas de ellos en deuda pública. Cuando esto, estábamos nosotros en oposición, luchábamos solos. ¿Ustedes creen que Televisa, o Azteca, o Imagen, o el Reforma, o Excelsior, o Milenio, o Universal, defendieron el interés general, el interés del pueblo? Nada, apoyaron este robo. Por eso siempre hablamos de delincuencia de cuello blanco, porque ya nos tenían también
mal acostumbrados. Ya nos habían metido en la cabeza de que el ratero, el ladrón, era el que se robaba una gallina, que se robaba un cilindro de gas, que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad.